Greetings, friends. Saludos amigos. Hoy regresamos a nuestra serie sobre la gran controversia. Este increíble libro traza el curso de la historia cristiana desde el año AD hasta nuestros días y hacia el futuro. En esta serie de videos, estamos revisando los aspectos más destacados de los capítulos de la gran controversia. Ahora, te animo a seguir junto a nosotros descargando tu copia gratuita del libro en greatcontroversyproject.org, donde está disponible en varios idiomas. Anteriormente en la serie, leímos sobre William Miller y los primeros creyentes adventistas que esperaban que Jesús viniera el 13 de octubre de 1844. El verso clave en el que los milleritas basaron esta creencia se encuentra en Daniel 8 y verso 14. Y me dijo, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Durante mediados del siglo XIX, la mayoría de las personas creían que el santuario al que se hace referencia en este verso era la tierra, por lo que se asumía que la tierra sería purificada por el fuego en la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús no llegó el 20 de octubre de 1844, hubo una gran decepción. Sin embargo, aquellos que verdaderamente creían en la Biblia continuaron estudiando la palabra de Dios. Revisando cuidadosamente las profecías en el libro de Daniel, se dieron cuenta de que sus cálculos habían sido correctos. Todos los eventos descritos en la profecía de los 2300 días se habían cumplido hasta ahora puntualmente. Por lo tanto, razonaron que algo importante debió haber sucedido al final de esta profecía de tiempo más larga de la Biblia. Ansiosamente, buscaron en las Escrituras. La respuesta estaba en Jesús, quien ahora sirve en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. En los libros de Éxodo y Levítico se lee acerca del santuario terrenal establecido por Moisés, siguiendo el patrón dado por Dios. En el libro de Hebreos, se ve claramente que el santuario terrenal era un tipo o símbolo del verdadero santuario en el cielo. Se dieron cuenta de que para entender el ministerio de Jesús en el santuario celestial, era importante entender lo que sucedió en el modelo terrenal. Mientras que estos servicios se describen en detalle en la Biblia, el gran conflicto nos brinda un útil resumen, donde leemos: día tras día, el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y poniendo su mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así en figura de sí mismo al sacrificio inocente. Luego, el animal era sacrificado. Este sacrificio era necesario porque, como leemos en Hebreos 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Después del sacrificio, la sangre, que representaba el pecado que llevaba la víctima inocente, era llevada por el sacerdote al primer apartamento del santuario, llamado el lugar santo. Dentro del lugar santo, el sacerdote rociaba la sangre delante del segundo velo, que estaba justo fuera del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos. Este servicio simbólico continuó día tras día durante todo el año, transfiriendo los pecados de Israel al santuario. En sus instrucciones a Moisés, Dios ordenó que una vez al año el santuario fuera limpiado de los pecados que habían sido transferidos figurativamente allí a través de la sangre de los sacrificios. Leemos sobre este día especial en el capítulo 16 de Levítico, que describe en detalle cómo se elegían 2 cabritos, uno representando al Señor y el otro representando a Satanás.
el cabrito que representaba al Señor era sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo. Luego el sacerdote llevaría su sangre al lugar santísimo y la rociaría delante y sobre el propiciatorio, que se encontraba en el arca del pacto. La sangre también se rociaba sobre el altar del incienso en el lugar santo. Luego, como leemos en Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22, el sumo sacerdote ponía ambas manos sobre la cabeza de la cabra viva, confesaba sobre ella todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, poniéndolas sobre la cabeza de la cabra, y la enviaba al desierto. La cabra llevaba sobre sí todas sus iniquidades. Esta cabra representa a Satanás, quien eventualmente sufrirá las consecuencias por todos los pecados que hizo que los justos cometieran, pero que ellos confesaron y fueron perdonados. La ceremonia entera, escribe Ellen White, fue diseñada para impresionar a los israelitas con la santidad de Dios y además para mostrarles que no podían entrar en contacto con el pecado sin contaminarse. Amigos, verán que hay verdades importantes que podemos aprender de los servicios terrenales del santuario. Por ejemplo, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador que confesaba su pecado, pero el pecado no era cancelado por la sangre de la víctima. Sin embargo, se proporcionaba un camino para el pecado representado por la sangre del cordero u otro animal sacrificado para ser transferido al santuario. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de una ofrenda especial y la rociaba sobre el propiciatorio, directamente sobre la ley. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí mismo y los llevaba fuera del santuario. Colocando sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio, confesaba todos estos pecados, transfiriéndolos así en figura del chivo a sí mismo. El chivo luego los llevaba lejos y eran considerados como separados para siempre del pueblo. Hermanos y hermanas, estas importantes ceremonias no son solo antiguos rituales que tuvieron lugar hace miles de años en el desierto del Sinaí. Leemos en el capítulo 8 de Hebreos y en los versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que estamos diciendo es este. Tenemos un sumo sacerdote tan excelso que se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. En nuestro próximo video profundizaremos más en el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Hasta entonces, nuevamente te animo a descargar tu copia gratuita de El Gran Conflicto en greatcontroversyproject.org y leer el capítulo 23, titulado ¿Qué es el santuario? Te invito a orar conmigo en este momento. Padre en el cielo, gracias por esta increíble revelación dada desde el mismo cielo a Moisés con respecto al santuario y su propósito. Estamos muy agradecidos por el plan de salvación que se muestra en detalle en el servicio del santuario y que finalmente Jesús, quien llevó nuestros pecados y murió por nosotros como el verdadero Cordero y quien resucitó, vendrá en gloria para llevarnos a casa, y el pecado será alejado al desierto sin volver a aparecer. Alabamos tu nombre por este plan de salvación y por el servicio del santuario que nos muestra a Jesús como nuestra justicia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amen.